la primera epístola del apóstol Pedro. Eh, Pensamos pues que esta carta, eh, Pedro escribiéndola a hermanos que estaban pasando también por tribulaciones, hermanos que estaban pasando por preocupaciones, persecuciones, eh, y que habían sido esparcidos hacia diferentes partes, pues, de la región de Asia. Entonces, nosotros podemos ver en esta carta, hermano, cómo el apóstol Pedro alienta, y como dijo el hermano Isaac al principio, exhorta también, y son palabras para fortalecer a los hermanos que se encontraban en expatriados. Entonces, la epístola del apóstol Pedro, y uno de sus temas principales es el sufrir como creyente. Y nos presenta el ejemplo de ese sufrimiento, el cual es Cristo el Señor. Y hay palabras claves allí como sufrir, sufrimiento. Esta epístola aproximadamente se escribe en el 64 después de Cristo, según la Reina Valera. Pero el apóstol Pedro, pues, escribe a los hermanos y él dirige esta carta, como dije al principio, que estaban sufriendo y ese sufrimiento, pues, se incrementaba cada día más. Al parecer, según lo que dice en el capítulo 5, en el versículo, en el capítulo 5, en el versículo 13, escribe la carta desde Roma, que también es considerada como Babilonia. Y vemos pues entonces cómo el apóstol escribe allí acerca de este propósito que él tenía, pues, de enseñarles de cómo vivir en medio de esa hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse la vida, confiar en el Señor y esperar en su venida. Entonces, si nosotros vemos en el versículo 6, aquí pues el apóstol Pedro nos presenta acerca de ese momento en que tendría que ser afligido, como en el capítulo 2, versículo 12, también tenían que tener, pues, estaban siendo estorbados por los gobernantes. Se piensa que Nerón era el que estaba gobernando en aquel tiempo, pero vamos directamente al tema, pues, en lo que nos atañe hoy, para aprovechar el tiempo. El apóstol Pedro comienza aquí, vamos a leer el capítulo 1 hasta el versículo 6, o vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así con la ayuda del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí está bien, pues esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. Entonces, como hemos leído, el apóstol Pedro escribe a estos creyentes que habían sido esparcidos por toda aquella región de Asia. Entonces, quisiera tomar brevemente, rápidamente, eh, estas palabras, por ejemplo, expatriado, que tiene que ver con alguien que es extranjero, peregrino o que reside en un país extraño. Por ejemplo, aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ahí el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero la primera parte dice, amados, yo os ruego como extranjero y peregrino. Eso es el significado de ser expatriado. Y pensaba en esta palabra, hermano, en cuanto a nosotros. Ellos literalmente estaban expatriados y habían salido de su nación y se habían ido a a las regiones de Asia, como más adelante lo vamos a ver. Pero pensando en nosotros, hermanos, nosotros también estábamos de una manera expatriados, en el sentido que no estábamos fuera, en el sentido espiritual. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entre tanto que antes nosotros no pertenecíamos a la ciudadanía de Dios, no pertenecíamos al reino de Dios ni a la familia de Dios. Entonces estábamos extraños. Ahora hemos vuelto, como dice el escritor a los hebreos, al obispo y pastor de nuestras almas. Entonces, ellos estaban expatriados allí fuera pues de su nación y vivían en una nación diferente. La dispersión, este término se utiliza específicamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue dispersado y hay algunos versículos pues que concuerdan con esta palabra, con la dispersión que se aplica a la nación de Israel, pues que ahora dispersa por todo el mundo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 19, dice allí, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra conforme a su camino y conforme a sus obras les juzgué. En aquel tiempo fueron esparcidos a la nación y sabemos pues que por su pecado muchos se dejaron, fueron cautivos cuando Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor y pues, pero muchos no quisieron sujetarse, sino que se fueron, pues, se salieron de la nación, fueron dispersados. En Juan capítulo 7, versículo 35, allí los judíos, hablando del Señor, él dice allí, entonces los judíos le dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Hablando del Señor, que no le hallaremos, porque el Señor dijo que no le iban a ver más. Entonces ellos, ¿de dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos, pensando que el Señor estaba ahí diciendo que se iba a ir a otra nación. En Hechos, capítulo 8, versículo 4, vemos allí los que fueron esparcidos. Ellos iban por todas partes anunciando el evangelio y sabemos que ellos fueron esparcidos pues por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, como dice ahí en capítulo Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, esta palabra dispersión va específicamente pues a los judíos que habían sido dispersos. Y esta carta está dirigida a creyentes judíos, pero también se piensa pues que habían gentiles allí entre ellos. Y esta carta pues no solamente, como muchos piensan que es escrita para los judíos solamente, no, también es para nosotros, porque son enseñanzas prácticas para la iglesia y que también pues tienen que ver con nosotros, hermano. Ahora el versículo 2 dice, el mismo versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados a la dispersión. Entonces él menciona aquí a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares donde fueron esparcidos. El primero es Ponto, el segundo es Galacia, el tercero Capadocia, el cuarto Asia y el quinto Bitinia. 5 ciudades donde fueron ellos esparcidos. Entonces, para no ahondar mucho y tardarme mucho en esto, todas estas ciudades estaban en la región de Asia. Por ejemplo, todas ellas pues estaban en la misma región, una al norte, una al sur, una al sureste y otra al noroeste. Estaban allí juntas pues estas ciudades. Y se piensa, pues, muchos eruditos piensan que el apóstol Pedro le estaba escribiendo a estos hermanos que estaban en las iglesias que el apóstol Pedro, pues, había fundado. Y podemos ver que el apóstol Pablo tuvo aproximadamente como 3 años en Asia, predicando allí el evangelio. Podemos recordar eso allí en Hechos 19, que tuvo más aparentemente como 3 años, pues según lo que dice la palabra de Dios, predicando en aquella región. Pero aquí podemos ver, hermano, en el versículo 2, 4 aspectos de la salvación. Allí dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces vemos que hay 4 aspectos aquí de la salvación. El primero, pues, que son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Segundo, en santificación del Espíritu. 3, para obedecer. Cuarto, ser rociado con la sangre de Cristo. Ahora esta palabra elegido significa pues que en la eternidad pasada Dios eligió a los creyentes para que le perteneciesen. Él apartó un pueblo para sí, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice allí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Aquí mismo, en el capítulo 2, en el capítulo 2, perdón, el capítulo 1, versículo 20, dice ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero también en el capítulo 2, versículo 9, él dice allí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice allí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué maravilloso, hermano, y qué precioso lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Él desde la eternidad pasada, ya él había elegido a aquellos que iban a ser salvos. Y esto no tiene que ver o no choca con aquellos, pues no es que Dios escogió a uno para salvación y a unos para perdición. Dios ha escogido a todos para salvación. La muerte de Cristo en la cruz era para todo aquel que en él cree, pero desde la eternidad pasada, ya Dios en su corazón y en su mente, ya él había elegido según
la presciencia, como vamos a ver más adelante. Ya él, con anticipado conocimiento, ya había elegido a aquellos que iban a responder a la predicación del evangelio. Romanos capítulo 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que Él desde la eternidad pasada, Él eligió, pero Él posicionalmente, después de la obra de Cristo, aquellos que le han recibido, hermanos, posicionalmente estamos ya glorificados. Como hemos leído, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y por qué? Por medio de quién los llamó? Los llamó por medio del Evangelio. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y esa justicia, esa justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera, hermano, que ya el Señor nos ve glorificado, aunque estemos aquí padeciendo, sufriendo, así como estaban en los hermanos en aquel tiempo. Y como hoy en día podemos estar muchos, hermanos, pero el Señor ya nos ha glorificado. Ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice ahí, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Qué preciosas esperanzas y palabras que el Señor nos ha dejado para que nosotros sepamos, hermanos, que Él ha escogido a aquellos pues que han de ser salvos. Ahora dice según la presciencia, y esto tiene que ver con un conocimiento de las cosas futuras o un anticipado conocimiento. Ahí en Hechos 2:23, hablando Pedro al pueblo de Israel y haciéndole ver que lo que habían hecho con el Señor, él dice allí a este, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo, y dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole. Entonces, la muerte del Señor, lo que pasó con la obra de él, ya Dios había tenido un anticipado conocimiento de todas esas cosas. Y también tiene que ver, hermanos, con saber de antemano, como en Romanos capítulo 9, versículo 23. Dice, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. De manera, hermano, que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra del Señor nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, vemos aquí la presciencia de Dios, quien ha escogido por anticipado y, y de antemano. Gálatas capítulo 3, versículo 8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Y aquí mismo, en este capítulo que estamos hoy estudiando, dice en el versículo 11, capítulo 1, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y también el versículo 20 dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De manera, hermano, que Dios en su omnisciencia, ya Él tenía conocimiento de todas estas cosas y Él
eligió para salvación, como dije al principio, a todos los que habían de obedecer al evangelio. La escritura dice que Dios, el Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, vemos allí, él dice, elegido según la presencia de Dios Padre, y dice en santificación del Espíritu. Esta santificación, como sabemos, pues tiene que ver con consagrar y apartar. Entonces, el Espíritu hace santo, aparta a los elegidos de Dios del pecado y de la incredulidad para llevarlos a la fe y a la justicia. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo dando allí su perfil o lo que el Señor le había mostrado a él dice que a Dios le agradó pues que lo apartó. Y ese es santificar, consagrar, apartar, como hizo con Israel y como ha hecho con nosotros. Dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, hablando ahí del pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo, un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Él nos ha escogido, hermano, nos ha apartado por el Espíritu. Esta es la obra del Espíritu Santo. Apartar, consagrar a aquel que cree. Y esa consagración también tiene que ver, también se hace pues en el camino, en esta peregrinación, uno se va consagrando al Señor y también la santificación. Pero esto es en el momento de la salvación. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice, hablando de nosotros, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en la última parte, dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Entonces dice allí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y me hacía pensar, hermano, en el momento en el que el Señor me llamó. En el momento que escuché su voz, no voy a contar mi conversión porque no me alcanzaría y creo que el tiempo ya me ha alcanzado, pero el día que yo escuché la voz del Señor que me llamó para salvación, eh, todavía no había ido a la asamblea, a la iglesia, a los hermanos, puesto que yo decía a mi familia que yo había aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero me faltaba una cosa, ir a la asamblea y decirle a los hermanos o a los ancianos, pues, que yo había recibido a Cristo como mi Salvador personal. Pero antes de eso, el Señor o el Espíritu Santo me había apartado, me había consagrado para Dios hasta el momento que fui hasta allá y confesé delante de los hombres que había recibido a Cristo como mi Salvador personal. Y es interesante porque el Espíritu Santo aparta al pecador, al creyente, lo aparta y lo consagra para recibir a Cristo, como más adelante lo vamos a ver. Él dice allí en santificación del Espíritu, pero dice para obedecer, o sea, cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Y esto es, hermano, en respuesta, la respuesta del pecador a la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo, al pecador. Juan 16:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre
y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esto significa, hermano, obediencia al evangelio por el arrepentimiento de los pecados y de aceptar a Cristo como su salvador personal. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 3:19 de Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ahora, ¿cómo fue ese llamado, hermano? Yo lo mencioné ahorita y es por medio del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice aquí en este mismo capítulo, versículo 22, que Él ha purificado nuestras armas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Pero Él dice, habiendo purificado vuestras armas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Hermano, y qué precioso el saber que el Espíritu Santo nos ha apartado a cada uno de nosotros. El Señor, Dios nos escogió, nos llamó por su evangelio. El Espíritu Santo nos consagró, nos apartó para el Señor, rociados con la sangre de Cristo, y nosotros hemos obedecido. Pedro dice que nosotros hemos sido llamados para obedecer a la fe. Pero el cuarto es ser rociado con la sangre de Cristo. Este aspecto, ser rociado con la sangre de Cristo, también tiene que ver con la obediencia, con la obediencia. Ahora, nosotros podemos pensar en este rociamiento, dice allí, rociados con la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz en el Calvario por nuestros pecados. Y digo que tiene que ver con la obediencia, pero cuando nosotros leemos allí en Éxodo 24, cuando Moisés, pues, hicieron sacrificio y la sangre la echaron sobre el altar, sobre el holocausto, pero entonces el resto de la sangre él la roció sobre el pueblo. Dice allí, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces dice el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces tiene que ver también con la obediencia, pero tan pronto el creyente obedece al evangelio, recibe pues todos los beneficios que emanan del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo ahí en la cruz, en el Calvario, hecha una sola vez y para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Nada más y nada menos, hermanos, que el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, uno de los beneficios, hermanos, es el perdón de nuestros pecados. Juan dice en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros desde el momento que escuchamos el evangelio y creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos apartados, escogidos para Dios y nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado el adelanto, es la herencia, las arras de nuestra herencia. Dios por anticipado nos ha dado el Espíritu como muestra
de lo que Él nos va a dar más adelante en el cielo. Y si Él nos ha dado de su espíritu, hermano, ¿cuánto más no nos dará cuando estemos delante de Él en su presencia? Entonces Él nos ha dado, y este beneficio viene por medio de la sangre de Cristo, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su preciosa sangre derramada en la cruz en el Calvario. Ahora Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él tumbó la pared intermedia. Ya no es por obra ni por cumplir la ley, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Él tumbó la pared intermedia y de los dos pueblos hizo uno, haciendo un solo hombre, haciendo la paz. Entonces, ese es un beneficio de la sangre de Cristo. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él quitó para siempre el pecado. Y cuando hay pecado, hermano, peca es el hombre exterior, esta carne, pero el hombre interior no peca. Él nos ha quitado el pecado, nos ha limpiado nuestro pecado. Y él dice, para quitar de en medio el pecado. Hermano Isaac, no sé si el tiempo me llegó o quedan algunos minutos más. Sí, hermano, tiene 10 a 15 minutos, hermano. Me quedan 10 minutos. Sí, hermano. Ok, gracias. Pues. Entonces, sigamos más adelante, hermano. Eh, en esta parte, el versículo 3, el apóstol Pedro comienza con una pequeña doxología. Dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto nos hace pensar, hermano, acerca de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, qué esperanza la resurrección del Señor Jesucristo. No solamente su muerte en la cruz, que fue por nuestros pecados, sino también la resurrección. Y Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, hablando hablando acerca de esto, él dice allí pues que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las escrituras, que fue sepultado, pero que también dice resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a la escritura. Y era necesario que muriera y era necesario que resucitase de entre los muertos. Ahora vemos aquí lo que Dios hizo según su grande misericordia. Y aquí el apóstol nos muestra pues la misericordia de Dios. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia y es rico en amor. Y Tito capítulo 3 versículo dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, o sea, por su gran amor, como nosotros leemos allí en Juan capítulo 3 versículo 16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Salmo 108:4 dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Dice allí, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Qué maravilloso es la misericordia del Señor. Hermano, y si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, ¿dónde estuviésemos nosotros, hermano? Pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Me acordaba de aquella palabra en la cruz del Señor Jesucristo, cuando dijo, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. La ira de Dios debió haber caído sobre aquellos que estaban castigando o estaban así menospreciando al Señor Jesucristo, que se burlaban de él, que le injuriaban y le habían llevado hasta la cruz. Sabemos que esto es ya por anticipado conocimiento de Dios y estaba ya escrito que él tenía que padecer, pero aquellos se ensañaron contra él y la ira de Dios debió haber caído hacia ellos y el Señor pudo haber pedido justicia en ese momento para que castigarlos a ellos, pues estaban atentando contra su prójimo, estaban allí quebrantando la ley de Dios. Se ensañaron en su corazón con odio contra su hermano. Pero el Señor allí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué misericordia y qué amor mostró el Señor allí para con nosotros. Ahora dice allí que nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Pablo dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pero Pedro aquí en el mismo capítulo 1, versículo 23, dice que nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Juan capítulo 1, versículo 13 nos explica allí que nosotros, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo entendemos eso, hermanos? Como el Señor le explicó a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, nosotros conocemos esa conversación que el Señor tuvo allí con Nicodemo. El Señor le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De manera, hermanos, que nosotros que estábamos muertos, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Él nos hizo nacer de nuevo. Cuando recibimos el Espíritu Santo que vino a nosotros, que Él nos envió cuando creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Él nos ha creado, nos ha formado este vaso de barro. Él nos ha formado. Dice allí que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué grande es el Señor, hacernos nacer de nuevo. ¿Y cómo podríamos nosotros, Nicodemo dijo, ¿y cómo puede hacer esto un hombre ya viejo, meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? No, es imposible que nosotros, que el hombre pueda hacer eso, pero solamente lo puede hacer Dios espiritualmente. Nosotros hemos nacido y es un proceso parecido a una mujer cuando está dando a luz. Parecido, volvemos a nacer de nuevo. Y en el proceso de la niñez, nosotros somos pues, tomamos leche espiritual no adulterada y después vamos con el alimento sólido. Pero él dice también allí para finalizar, para una esperanza viva. ¿Y qué esperanza, hermano? No es una esperanza muerta, no es algo que no tiene esperanza, sino que es una esperanza de vida, o sea, una vida eterna. Esta esperanza es esperar la gloria eterna. Y nosotros tenemos esta esperanza. ¿Por qué? Porque Él entró como precursor en el cielo. ¿Por qué es nuestra esperanza? Porque Pedro dice que es por la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó. Y la palabra nos enseña que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, aquel que resucitó al Señor de entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar juntamente cuando Él nos llame a su presencia.
y es una esperanza de vida, hermano. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y la paciencia, hermano. El apóstol Pedro nos está hablando allí de esas pruebas, pero también nos enseña que tenemos que tener paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esto, ¿cómo tenemos esa esperanza? Nadie la puede formar, nadie la puede crear, así recibir de nada, sino que procede de Dios. Es Dios quien da esa esperanza él mismo. Vimos allí en Romanos 5:2, dice que el Espíritu Santo que nos fue dado, cuando nos dio de su Espíritu, nos dio esa esperanza, nos dio ese amor, también el poder soportar todas las cosas. Entonces procede de Dios, hermano. El Salmo 43, versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Dice ahí, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es un don de la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria. También la Escritura nos dice a nosotros acerca de esta esperanza viva. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y Dios nos ha dado la herramienta, nos ha dado esa esperanza cuando nos dio de su Espíritu, pero tenemos la Escritura que ella nos alienta. Cada vez que nosotros leemos ese versículo, sabemos pues que el Señor nos ha dado esa esperanza porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es lámpara, ella es agua que purifica. Y ella pues nos dice a nosotros que tenemos esperanza. Pero también es una verdad. En el mundo, el mundo pregunta por esa esperanza. Y Pedro aquí en este capítulo, en el capítulo 3, versículo 5 de la primera carta, él nos dice allí acerca del mundo cuando a nosotros nos pide pues razón de esa esperanza. Y él dice allí que debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Y dice, y está preparado y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una esperanza que ha sido dada por el Señor. Hermano, que el Señor nos ayude para que en medio de estas dificultades, en medio de estas aflicciones, tribulaciones que nosotros tenemos en el mundo hoy en día, a causa de lo que está sucediendo, nosotros podamos tener esa esperanza viva, esa esperanza que el Señor nos ha dado, hermano. Y bueno, dejo mi tema hasta aquí porque más bien me pasé un poquito y esperamos pues en el Señor para la próxima oportunidad seguir pues con este tema, porque esta esperanza viva no está en la tierra, sino que es una esperanza viva que está reservada, hermanos, en el cielo. Que el Señor nos ayude, hermano, y que Él bendiga y prospere su palabra. Amén.